Hola, ¿qué tal? Saludos photoshoperos y bendiciones para todos como siempre. Fijaos que en esta ocasión además vengo con camiseta con el logo de Adobe. También por aquí detrás tiene algo. Antes, intentando mostrarlo, me he pegado un cabezazo contra esto que no veas. Lástima que no se ha grabado porque habría sido una toma falsa buena. En fin, bueno, en este vídeo vengo a hablaros de una técnica súper interesante para el relleno generativo de Photoshop Beta. Estoy un poquito atrasado porque hay bastantes técnicas que han ido saliendo que me gustaría comentar. Esta de ahora es quizá de las más recientes y una de las que me parece más interesantes porque nos permite hacer algo que a priori parecía que no se podía hacer, que es intentar que el relleno generativo se integre con lo que hay en la imagen. Pero bueno, vamos por partes. Antes de nada, por dar crédito, la primera persona a la que vi hablar más o menos de esto fue Jesús Ramírez, y ahora más recientemente han desarrollado la idea otras personas, creo que principalmente Martin Geller de Blue Lightning Photoshop TV, y a partir de ahí Glyn Dewis, y bueno, en nada somos ya ciento y la madre replicando lo mismo. Y lo segundo que tengo que decir, importantísimo, es que esto que vamos a mostrar es con Photoshop Beta, ¿vale? Si yo vengo a ayuda acerca de Photoshop, veréis aquí que es Photoshop Beta 24.7 en este momento. ¿Qué pasa si no tenéis Photoshop Beta? Bueno, necesitáis una licencia suscripción, mejor dicho, de Photoshop, o el periodo de prueba creo que vale, pero son 7 días. Y bueno, a ver, a Dios le dio tiempo de crear el mundo, pero a los humanos no nos da tiempo de mucha cosa. El asunto es que si tenéis una suscripción, venís aquí a la aplicación de Creative Cloud, venís a aplicaciones, aplicaciones en versión beta, aquí abajo, ¿vale? Y entonces a la derecha podréis buscar Photoshop Beta e instalarlo. En mi caso yo ya lo tengo. Bueno, hecha esta aclaración de rigor, vamos a ver la técnica en cuestión que, como os digo, es muy interesante. Como sabréis, para que el relleno generativo esté disponible y funcione, primero tengo que crear una selección. Bueno, pues lo que vamos a ver es cómo crear una selección parcial, ahora veréis a qué me refiero, para que el relleno generativo tenga que trabajar a la vez con lo que nosotros le escribamos aquí y con lo que hay en la imagen. Lo que voy a explicar ahora no es imprescindible entenderlo, ni siquiera verlo, podéis pasar directamente a la siguiente parte de la línea de tiempo, pero lo explico para servir al propósito didáctico divulgativo de Photoshopeando y que se entienda mejor el principio que está detrás de lo que veremos, aunque luego, como indicaré, os facilitaré una acción que simplifica el proceso, con lo cual, lo dicho, ni siquiera tenéis que hacer lo que haré ahora, pero os lo explico para que sepáis de qué va porque tampoco es muy complicado. El caso es el siguiente: cuando yo he creado una selección como esta de aquí, lo que está dentro de la selección está completamente seleccionado y lo que está fuera está completamente sin seleccionar. Si con el pincel empiezo a pintar, como veis, solo pinto dentro de la selección y además pinto completamente, cubro lo que había debajo. Bueno, pulso Control Z. Si esta selección la guardo en la paleta de canales, vengo aquí a canales y hago clic en este icono, veréis que el canal, hago clic aquí, es blanco donde tenía la selección y negro donde no había selección. Voy a quitar el contorno para que no moleste. Bien, podríamos preguntarnos entonces, ¿qué ocurre si en vez de blanco y negro aquí hubiera un gris? Pues que ese gris equivaldría a un área que está solo parcialmente seleccionada, como si fuera una selección transparente. Es un concepto un poquito raro, pero enseguida lo entenderéis. Para que este blanco se vuelva gris y luego volverlo a cargar como selección, vamos a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar primero la parte del blanco para rellenarla de color gris. Vengo aquí al selector de colores. El color da igual porque como que estoy en canales va a ser un gris, aunque yo le ponga aquí verde, da igual. Lo que cuenta es esto, el valor de brillo que le indique, y le voy a poner, por ejemplo, un 60%, ¿vale? Será un gris al 60%. Le doy a aceptar y ahora para rellenar esto de gris vengo a edición, rellenar color frontal, acepto, o bien pulso Control Z, o bien uso un atajo muy práctico que es Alt suprimir, en Mac opción delete o opción borrar. Esto lo que hace es rellenar la selección con el color frontal, es muy rápido. Alt suprimir, Alt retroceso también funciona en Windows y ya lo he rellenado. Bien, ahora ¿cómo vuelvo a cargar esto como selección? Simplemente con Control clic, comando clic. Lo hago y ya tengo la selección. Vuelvo aquí al canal RGB, hago un clic, vengo a capas y parece que vuelvo a tener la selección sin más, pero realmente esta selección, que no sé por qué le falta la parte de abajo, pero bueno,
una psicofonía del Photoshop, esta selección no es completa. Es decir, si ahora yo vengo al pincel como antes y pinto, resulta que, como veis, no estoy impregnando al 100% de pintura. O sea, esta selección es una selección parcial. Si ahora insistiera, al final sí que lo cubro, ¿no? Pero la idea es que es una selección que no tiene una opacidad completa. Si la selección que hago, vuelvo a venir otra vez aquí, si la selección que hago es de 50% de gris o menos, lo vamos a hacer aquí, veréis que ni siquiera se ven los bordes. Vengo aquí, le pongo por ejemplo un 40%, o bueno, muy poquito, un 10% de gris, ok. Ahora relleno con Alt retroceso, opción borrar, bueno, o edición rellenar. Otra vez hago control clic para cargar la selección y, como veis, Photoshop me avisa, ojo, que los píxeles están poco seleccionados y entonces no muestra los bordes, pero hay una selección. Lo puedo saber porque si vengo a selección está disponible deseleccionar, por tanto hay una selección aunque no la veamos. Clic en RGB, clic en capas y ahora otra vez, si por ejemplo uso el pincel o aplico un filtro, cualquier cosa, solamente afectará a esta zona y además afectará muy poquito. Fijaos que casi ni se nota, aunque si voy insistiendo cada vez se notaría más. Bueno, pues este es el principio que vamos a usar con el relleno generativo, es decir, vamos a crear una selección que es menos del 100% y de esta forma el relleno generativo por un lado se aplicará, pero a la vez tendrá que combinar sus píxeles de alguna forma con los que no están seleccionados y el resultado puede ser muy interesante. Vamos a verlo. Fantástico, pues ahora que sabemos esto, supongamos que yo quiero usar el relleno generativo para crear una versión de pintura al óleo de esta imagen. Voy a usar el ejemplo de la pintura al óleo porque es lo que más se está usando en los tutoriales que explican este método. Bueno, yo podría decir seleccionar todo y ahora en relleno generativo le pongo Oil Painting. Y por cierto, todas las generaciones que haga en este vídeo las aceleraré para que sean instantáneas, ¿vale? Porque si no, te tienes que estar aquí mirando esto y no tiene sentido. Así que sepáis que las aceleraré todas. Esta no, porque me ha pillado hablando. Bueno, le he puesto lo de pintura al óleo y me salen cosas muy chulas, pero que evidentemente no tienen nada que ver con la imagen original. Bien, borro esto. Como podréis ya intuir, la solución es crear una selección no completa, como he hecho así con todo, sino parcial. Y para ello os ayudará, en vez de tener cada vez que seleccionar gris y ir haciendo experimentos porque habrá que hacer alguna prueba, os ayudará una acción cuyo enlace estará en la descripción del vídeo y en el blog, que automáticamente nos va a generar canales con distintos tonos de gris para cargarlos como selección. Para ello, una vez instalada la acción, se instalan con doble clic, os aparecerá aquí y es la primera, canales gris 10 a 90%. Haces play, vengo a canales para que lo veáis, haces play, le das aquí y se generan los canales. Si luego los queréis borrar para no tener que ir uno a uno, como que ya digo que soy muy buena persona y pienso en todo, hay otra acción que es borrar todos, la cual los borra, ¿vale? Bueno, entonces generamos los canales del 10 al 90% y este tanto por ciento lo que va a indicar es cuánto margen le damos al relleno generativo, ¿no? Cuánto le permitimos seleccionar al relleno generativo. El 0% no está porque entonces no funcionaría y el 100% tampoco porque para eso seleccionas todo y ya está. La cuestión es un punto intermedio. Supongamos que le digo al relleno generativo, selecciona el 30% y por tanto el 70% restante se retendría de la imagen original. Realmente no es así, no es que sea un 30 y un 70%, pero es para entendernos, ¿no? Hago control clic en 30%, ya me avisa de que no voy a ver los bordes de la selección, pero he cargado la selección. Vuelvo otra vez a capas, no es imprescindible, pero para ver más claro lo que hago. Y otra vez aquí le pongo en inglés, porque a fecha de hoy esto solo va en inglés, le pongo pintura al óleo y le doy a Enter. Y como veis ahora, el resultado es completamente distinto al que obtenía antes. Esto sí que es una versión más o menos libre, pero bueno, una versión al óleo de la foto original. Esta es otra versión, bastante chula también. Y esta es otra versión, bueno, diferente. El resultado varía cada vez que le doy a generar, o sea, quizá la primera vez no sale bien, le damos otra vez y quizá nos aparezcan resultados que se parezcan más a lo que buscábamos. Pero si con una imagen no acabáis de conseguir el resultado deseado,
podéis probar seleccionando más o menos los píxeles. Es decir, en este caso yo había usado un 30%, lo voy a poner aquí para acordarme, es un buen valor de partida, pero a lo mejor yo quiero que seleccione más, quiero darle como más libertad al relleno generativo. En ese caso le digo, mira, en vez de un 30, el doble, un 60%, ¿vale? Hago control clic, otra vez vengo a capas para ver bien lo que hago y de nuevo le pongo aquí Oil Painting y en este caso, como digo, el relleno generativo va a tener más margen porque ahora, repito, es un 60% de selección de los píxeles versus el 30 anterior. Y como veis, ahora ya se le va un poco más la pinza, pero a la vez los resultados también pues son más curiosos, son más interesantes. Si en vez de un 60, lo voy a poner aquí, le hubiera dado menos de 30, pues sería lo contrario, ¿no? Cada vez sería menos pintura al óleo y más original. Lo interesante además es que una vez tengo creadas estas capas, yo puedo escribir otro concepto aquí para ver qué me genera. En principio yo creo que conserva la máscara, en este caso del 30%, y me parece que no hace falta quitarlo y volver a empezar. Creo que se puede hacer así directamente. Pero en todo este tema del relleno generativo es todo muy nuevo y algunas suposiciones podrían ser erróneas, ¿eh? Pero os explico qué quiero decir. Imaginaos que yo ahora, en vez de crear la versión de pintura al óleo, lo que quiero es crear, yo qué sé, una versión de este señor como hombre japonés, por ejemplo. Bueno, pues vengo aquí y le pongo un hombre japonés y le doy a generar. Y el resultado es pues un hombre japonés, bueno, el primero, el segundo no tanto y el tercero tampoco, pero aquí más o menos me lo ha hecho acorde a lo que le he pedido. Como que con un 30% parece que no me ha hecho mucho caso, voy a probar a venir aquí y con el 60% lo mismo. A ver, a Japanese Man y le doy a generar. Y en este caso, como que le he dado un margen mayor, aquí sí que ha hecho más caso. Pero es curioso porque fijaos cómo la pose y el color de lo que tiene y esta especie de pulserita ha retenido mucho del original. Es realmente curioso. Y del mismo modo que he puesto un nombre japonés, pues podría poner, no lo sé, a ver, una mujer, por ejemplo. Vamos a crear una versión de mujer. Y de nuevo, pues es muy curioso porque imita la pose de este señor. Aquí incluso el cabello, un poco algo de los rasgos. En fin, es muy curioso. Evidentemente podría ir jugando con más valores porque según el porcentaje de selección va a salir más parecido, menos parecido, también según la foto, según cómo escriba el texto. Ya sabéis que aquí, bueno, pues hay mucho que experimentar, pero bueno, lo dejo aquí porque yo creo que ya ha quedado clara la técnica y como os digo, me parece muy interesante por dos motivos. Primero, porque nos da como otro parámetro, entre comillas, ¿no? En principio el único parámetro que tenemos es la forma de la selección y lo que escribamos o no, pero con esta selección parcial también podemos estarle diciendo que replique algo que está en la imagen. Y bueno, para no alargarme más, que el resultado es interesante, creativo y podéis probarlo. Dejaré el enlace a la descarga de la acción, aunque ya os digo que la acción esta no hace falta. O sea, podéis ir a canales, crear un canal nuevo, hacer clic en lo del color gris, tanto por ciento, rellenar. La acción no tiene nada de mágico ni de especial, es solamente una facilitación para no tener ya todos los tonos creados y así hacéis pruebas con saltos del 10%, yo creo que ya será suficiente. Como siempre, si os ha gustado, agradeceré un montón que dejéis un buen like, que comentéis qué os parece esto y nada, en cuanto pueda sigo con más técnicas y más truquillos para esto del relleno generativo porque bueno, es un tema fascinante del que van saliendo cosas. Gracias por ver el vídeo, un saludo y hasta la próxima.